3:50 aquí en el rumbo de la tarde. Nos vamos con el maestro, don Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Yo quería recordar hoy la aventura política personal de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez protagonizó lo que se conoce como la prolongación. Fue una interpretación de la Constitución de 1927, del 9 de junio de 1927. Y ya el 17 aproximadamente de julio, el propio presidente había extendido su mandato. El mandato de él, el del vicepresidente y el de los diputados. Mucha gente no recuerda que eso fue probablemente el inicio de la dictadura de Trujillo. Dio pie a la dictadura de Trujillo y fomentó, solidificó la tradición autoritaria en la República Dominicana por 31 largos años y después justificó toda la deformación del aparato institucional que históricamente hemos tenido. Y es muy curioso para que vean cómo el poder transforma los sujetos, porque Horacio Vázquez era un líder carismático, una figura prácticamente adorada en el plano nacional, hasta el punto que mucha gente, y las mujeres en particular, le decían la Virgen de la Altagracia con chiva, porque él tenía una chivita aquí, era un hombre muy buen mozo, muy alto. Y estuvo involucrado en muchas de las reyertas de esa etapa manigüera, esa etapa del conchoprimismo de la historia dominicana, en la que la sucesión de gobiernos, los asesinatos de presidentes y los golpes de estados y las proclamas regionales eran muy frecuentes. Pero cuando Horacio ejerce su gobierno, no hay ninguna duda de que él era un personaje relativamente democrático, un líder carismático que permitió muchas libertades públicas. ¿Cómo Horacio Vázquez se transforma? Bueno, todo un aparato de lisonja, todo un aparato miserable de áulicos que rodean las estructuras de la tradición del poder autoritario, no solo en la República Dominicana, a nivel mundial, comenzaron a escribir artículos y a señalar que el periodo de Horacio Vázquez no terminaba en el año 1928, sino que terminaba, de acuerdo con la interpretación que hacían muchos intelectuales y escritores de la época, en el año 1930. De modo que, motus propio, y en virtud de todas esas lisonjas, que por cierto estuvo encabezada por una figura tan intachable en la vida personal como don Quiquí Enrique, que fue quien comenzó con la interpretación de los textos constitucionales y de las posibilidades de apreciación en lo que respecta a la duración del periodo de Horacio Vázquez, con un artículo que inició una enorme cantidad de lisonjas y de señalamientos, en virtud de los cuales Horacio Vázquez se prolongó en el aparato del poder. ¿Cuál es el resultado histórico? El resultado histórico fue la dictadura de Trujillo, porque Horacio no se conformó con la prolongación. O sea, el poder es tan adictivo que Horacio Vázquez no se conformó con la prolongación, sino que en la coyuntura de 1930 intentó la reelección. Ese es un capítulo que ha sido magníficamente tratado, particularmente por un libro clave para quienes me estén siguiendo y tengan necesidad de estudiar todo este periplo desgraciado, evolutivo, negativo para la institucionalidad de la nación, que arranca con la figura de Horacio Vázquez casi desde 1926, aunque Horacio Vázquez estuvo vinculado a muchos acontecimientos históricos anteriores. Pero lo que originó esa ambición desmedida de Horacio Vázquez es toda esa lisonja, todo ese parasitismo que se generó a su alrededor,
en virtud de que una parte, por lo menos las dos primeras partes de sus gobiernos fueron económicamente muy florecientes. Y eso permitió que hubiese un excedente como para que la corrupción se acelerara, para que los factores de asimilación de las ideologías autoritarias se consolidaran y para que la República Dominicana entrara en ese ciclo largo de la dictadura del trujillismo generado por la ambición de Horacio Vázquez. Y yo les decía que hay un libro clave que se llama Los responsables, de Binet, del escritor Binet, que el que quiera puede anotarlo y va a encontrar allí todo lo que ocurrió durante ese periodo. Hay muchos otros libros alrededor de este tema, alrededor de esta etapa. Hago la reflexión porque por lo que yo estoy mirando, hay todo un programa para tratar de justificar en el plano jurídico, en caso de que se presentara un vacío en lo que respecta a las elecciones del 5 de julio y del 26, un vacío constitucional si no se pudiesen realizar. Ya hay abogados constitucionalistas muy vinculados al gobierno, cuyas interpretaciones están abonando el camino para la discusión de la prolongación. Y vale la pena, en una coyuntura como esta, recordar la aventura sangrienta de Horacio Vázquez. Lo que Horacio Vázquez provocó en la sociedad dominicana, incluyendo su propio martirologio, porque fue vejado, porque pese a que él le dio a Trujillo la posibilidad de crecer en la estructura militar, en la cual ya Trujillo había formado la Policía Nacional Dominicana y había sido el primer brigadier del ejército, tenía todo el poder de tiro de la nación bajo su control. Además de haber prohijado a esa figura, originó su ambición todo un verdadero período de martirio, de sufrimiento y de sangre para este país, únicamente justificado en su ambición desmedida. A quienes quieren estimular la ambición en este país de un presidente que se cree mesiánico, que se cree insustituible, que cree que puede manejar el Estado a su antojo y designar como si fuera una teocracia un heredero de él que pueda garantizar la seguridad o que le pueda permitir la impunidad, hay que recordar a Horacio Vázquez, que se vea que la ambición suele desricar los pueblos hacia un precipicio en el cual nadie puede vaticinar con certeza lo que pueda ocurrir. De eso se trata lo que está ocurriendo en este momento, de que se pretende prolongar por encima del deseo popular, de la expresión de la voluntad popular, el mandato del presidente Danilo Medina, haciendo argucias y prolongando la crisis del coronavirus que tenemos en la República Dominicana. Argenis. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará.